Hoy, señores, muy buena noche con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro webinar perteneciente al curso de Microsoft Excel. Hoy vamos a ver todo lo que es la creación de una tabla dinámica. Voy a pegar en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar esta noche. ¿Correcto? Vayan descargando, por favor. Como siempre, vamos a dar una tolerancia de 5 minutos. En 2 minutos aproximadamente estaremos iniciando ya nuestro webinar del curso de Microsoft Excel. ¿Correcto? Vayan descargando, por favor, vayan descargando el archivo, ¿ya? Para poder trabajar nuestro tema. Muy bien, Isabel, muy buenas noches. Y regresamos en 2 minutitos para iniciar ya nuestro webinar. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vayamos descargando, por favor, el archivo. Igualmente, las personas que recién han ingresado, vayan descargando el archivo para que lo podamos trabajar con el Excel de escritorio y ver nuestro punto de creación de tablas dinámicas. Jorge, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vuelvo a copiar el enlace para que vayan descargando, por favor. Julio César, muy buenas noches. Vayan, por favor, descargando el archivo para poder iniciar ya nuestro webinar en 1 minuto, 2 minutos como máximo. Perfecto, listo. Galaxy A51, muy buenas noches. Héctor Ramírez Sánchez, muy buenas noches. Muy bien, señores, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestro webinar perteneciente al curso de Microsoft Excel. El tema de hoy, creación de tablas dinámicas. Muy bien, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy Microsoft Certified Trainer, instructor certificado oficial por parte de Microsoft. Y en la diapositiva van a ver mis otras certificaciones internacionales, algunas de ellas. Formo parte, soy jefe de proyectos de la empresa Tintegra. Somos proveedores de Microsoft para soluciones y servicios de la plataforma. En la parte inferior van a ver algunos skills míos. Y en el lado izquierdo, mi correo electrónico es pechirinos@cametsperú.org.p. Mi cuenta del Twitter, @Peter_Chirinos. Y mi canal, Peter Chirinos. ¿Correcto? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar el tema de hoy con el archivo que ya lo han descargado. Estamos en la hoja database y vamos a encontrar aquí una tabla, una hoja de celdas que nosotros vamos a utilizar
para poder trabajar con nuestra tabla dinámica. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, es ver que una de las funcionalidades que nosotros debemos aprender y contemplar es la de poder aplicarle a esta estructura un formato de tabla, cosa que no es muy común que lo hagan los usuarios, pero sí es una característica de mucha utilidad para poder automatizar los nuevos registros que se vayan agregando a esta base de datos y se pueda actualizar en las tablas dinámicas. ¿Correcto? Entonces, primero vamos a empezar con eso. Vamos a convertir ese rango de celdas que tenemos en la hoja database en un formato de tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar cualquier celda entre la columna A y la columna H y vamos a ir a la pestaña Insertar y ahí nomás, debajo, vamos a encontrar nuestro botoncito llamado Tabla con el objetivo de convertirlo en una tabla, ¿correcto? Para poder aprovechar todas las características. Vamos a darle un clic al botón de tabla. Vamos a ver esta ventanita que nos muestra lo siguiente. Dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Y vean que automáticamente ha seleccionado o les está mostrando, vean, aquí está, les hago un zoom, indica que ha seleccionado desde la celda A3 hasta la celda H727. Otro punto que también nos muestra es que la tabla tiene cabezado. Y sí, tiene cabezado, acá está. Son los títulos de cada columna. Y vean que ha seleccionado automáticamente de la celda 3 hasta la celda H727. ¿Y esto por qué lo ha hecho? Porque antes de darle un clic al botón de tabla, nuestro cursor estaba entre la columna A y la columna H, cosa que no hubiera funcionado si mi cursor estaba en la columna L, por ejemplo. Si mi cursor está en la columna L y yo le doy un clic al botón de tabla, van a ver que solamente selecciona la celita de la columna L y no está marcando la tabla tiene encabezado, porque no he encontrado ninguna información. Y si fuera así, tendría que ustedes seleccionar manualmente todas las celdas. Cosa que no es muy práctico. Sí tenemos la ventaja, es que si nosotros seleccionamos cualquier celdita que tenemos en ese rango de columnas y le damos un clic al botón de tabla, vamos a ver que le muestra ya en la celda el rango de celdas y también la tabla tiene encabezado. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a darle a aceptar y vamos a ver que cambia de color. Cambia de color. Y vamos a encontrar en la parte superior diseño de tabla y en el lado derecho vamos a encontrar los estilos de tabla. Aquí es importante darle un formatito para que tenga una mejor apariencia. Voy a cogerle el mismo formato verde estilo de tabla claro 14, que es este formato lo más parecido al que tenía esa tabla. Verde estilo de tabla claro 14. Ya está. Muy bien. Entonces, otro punto, una vez que ya tenemos la tabla, es la de poder ponerle un nombre. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. ¿Es una buena práctica? Sí, es una buena práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar cualquier celda de la tabla. Ahora, sí puedo decirle que es una tabla. En el paso anterior, yo les estaba indicando que se va a seleccionar una celda entre la columna A y la columna H antes de convertir un formato de tabla. Pero a este que ya tiene formato de tabla, ahora sí le puedo decir que es una tabla. Nos vamos a diseño de tabla y en el lado izquierdo, vean que aparece este cuadro, dice tabla 1. Lo vamos a seleccionar, vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre va a tener? Le vamos a poner un prefijo llamado TBL. El prefijo TBL es el prefijo de table, de tabla.
Profesor, y es obligatorio? No, no es obligatorio. Entonces, es una buena práctica. Es una buena práctica. Guión abajo y le vamos a poner database. Y le damos enter. Y profesor, ¿y por qué es una buena práctica? Qué significa eso? Una buena práctica significa que son las recomendaciones. Es, por ejemplo, tú manejas, si vas a doblar a la izquierda, pones tu luz direccional. No doblas sin la luz. Bueno, aquí sí lo hacemos, ¿no? Pero lo ideal sería poner tu luz direccional. Entonces, eso es lo mismo que pasa aquí. Lo ideal es que tú le pongas un nombre a la tabla para poder reconocerlo cuando se quiere invocar. Y TBL porque se puede confundir con los nombres de rango. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que no es un nombre de rango y si es un nombre a una tabla? Porque él tiene el prefijo TBL. Entonces, es una buena práctica. Y cualquier otra persona que vea sus archivos, que quiera utilizar las tablas que ustedes han creado, van a notar que ustedes tienen digamos, un procedimiento adecuado, son ordenados, están cumpliendo con las normativas. Entonces, eso es una buena presentación. Perfecto, ya está, ya tenemos nuestra tabla con el formato y lo que hemos hecho ahorita es poder darle esta característica porque cuando nosotros trabajemos con nuestras tablas dinámicas, ahora cuando agreguemos más registros a esta base de datos, las tablas dinámicas automáticamente van a tomar toda esa información. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Galaxy A51 me hace una consulta. Bueno, no está dentro del temario, pero rápidamente te puedo contestar Galaxy A51. ¿Por qué es que se cierra el archivo Excel y se reinicia todo cuando estoy trabajando con mi tabla dinámica? Son dos cosas. Una es si tienes mucha data que estás trabajando, y la segunda es que el componente de pivot table de la tabla dinámica del Excel está fallando. Por lo cual yo te recomendaría, uno, reparar tu Excel o tu Ofimatic en realidad, o reinstalar tu Office. Son dos opciones. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a abrir una nueva hojita y le vamos a poner de nombre reporte 1. Reporte 1. Listo. Vamos a ponerle una hojita y le ponemos el nombre de reporte 1. Perfecto. Entonces vamos a ir a la hoja database y desde aquí vamos a crear una tabla dinámica y lo vamos a llevar a la hoja reporte 1. A diferencia de lo tradicional, normalmente cuando uno crea una tabla dinámica, pone una hoja nueva. Eso ya lo conocemos. Lo que yo necesito es que también conozcan el procedimiento para poder eh, colocarlo dentro de una hoja ya existente. ¿Listo? Silvia, ¿cómo estás? Muy buena noche. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ir a la hoja base de datos, vamos a darle un clic en cualquier celda de la tabla. Ahora sí lo puedo llamar tabla, porque ahora sí es una tabla de verdad. Vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a ir en el lado izquierdo. Van a encontrar un primer botón que se llama tabla dinámica. En mi caso dice pivot table, no le dan caso, es tabla dinámica. ¿Correcto? Muy bien, le damos un clic y nos sale esta ventanita. ¿Qué vamos a encontrar en esta ventana? Lo que vamos a encontrar es que ahora aparece el nombre de TBL Database. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ahora estamos trabajando con una tabla. ¿Correcto? Con una tabla. ¿Cuándo aparece? Cuando es un rango, cuando sale el nombre de la hoja y el rango de celdas. Por ejemplo, database, signo de exclamación, la celda A3 hasta H727. Eso es un rango. Pero una tabla es cuando le hemos aplicado esta característica. Y profesor, ¿qué ventaja tiene que yo le haya aplicado un formato de tabla? Porque igual me funcionaría con un rango de celdas. No te funcionaría tan igual como el objetivo que tenemos con tabla. La ventaja de un formato de tabla es que cuando tú pegas más registros en tu base de datos, lo único que tú tienes que hacer para que esa data se pueda mostrar ya en el reporte e incremente o disminuya los importes que tenemos es que le des refresh a la tabla dinámica. A diferencia de un rango, tú tendrías que ir a la tabla dinámica y actualizar el rango de selección, aumentar más filas para que tome los nuevos registros.
cosa que se vuelve tedioso y no podemos olvidar y podemos tener unos importes que no son correctos, cosa que no podemos confundirnos. ¿Correcto? Muy bien. Sheila, ok, voy a copiarles nuevamente el enlace. Sheila, ahí tienes el enlace. Así es, Julio César. La característica de formato de tabla es que va a facilitar, ok, va a facilitar el que los registros que ustedes puedan, voy a cerrar esto aquí, los registros que ustedes puedan pegar al final de la tabla dinámica automáticamente, no automáticamente, tiene que darle un clic al botón refresh, puedan actualizarse y se puedan visualizar. Muy bien, vamos a ir al cuadro, al circulito que dice hoja de cálculo existente. Vean, ahí está, lo estoy marcando en rojo. Y tenemos un cuadro ubicación. Aquí vamos a poner el cursor. Aquí vamos a colocar el cursor. Listo. Una vez que tenemos el cursor, vamos a ir a la hoja reporte 1 y vamos a seleccionar la celda 3. Profesor, ¿y puede ser la celda 4? Puede ser la celda 4. Profesor, ¿y puede ser la celda 2? Puede ser la celda 2. Donde usted quiera. ¿Ya? En mi caso le he colocado A3. Muy bien. Ahora le damos a aceptar. Y lo que vamos a hacer es que en el lado derecho vamos a ver una lista de los campos. Estos campos que vemos aquí son todos los nombres de las columnas de nuestra base de datos. Algo que es importante que debemos considerar. Para poder crear una tabla dinámica, nuestra base de datos, todas las columnas deben tener un título. Obligatorio. Obligatorio. Porque si no, no se puede utilizar esa columna para la tabla dinámica. Ojo, atentos. Segundo punto importante. No puede haber celdas combinadas en la tabla. No puede haber celdas combinadas en la tabla. Pero profesor, yo ayer he hecho una tableta muy bonita con las celdas combinadas, que por ahí he hecho un par de grupitos, he hecho un subtotal, o de repente, ustedes han visto en las empresas donde trabajan o su propia empresa, cuando las aplicaciones lanzan un reporte, no lo lanzan como lo estamos viendo ahorita. Lo lanzan agrupados por fechas, hay espacios, hay líneas vacías, no están bien alineados los textos, no tienen formato de moneda, son considerados como texto y hay que trabajarlo. Entonces, la data hay que depurarlo antes de crear la tabla dinámica. Y es un poquito el término que de repente ustedes lo conocen, si están llevando curso de Power BI también, o lo vemos en Excel, que es ETL, es conectarnos, transformar y cargar, ¿correcto? Entonces, son procesos que nosotros debemos cumplir para tener un correcto informe en nuestras tablas dinámicas. Bueno, pero eso lo vamos a ver ya, lo van a ver en el curso. El reporte 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar algo que justo, preciso, he estado recibiendo las prácticas del módulo de tablas dinámicas y por ahí nuevamente ha habido consultas con respecto a las fechas. Y aprovecho para crear una tabla dinámica con formato de fecha para que podamos un poquito aclarar las dudas que han tenido algunos alumnos que ya han sido resueltos, ya, pero igual aprovecho si que por ahí alguna persona no ha quedado claro en este procedimiento, poder ya tenerlo bien definidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a querer una tabla dinámica donde voy a ver ahorita, vamos a mostrar los especialistas, vamos a ir al lado derecho y vamos a dar un clic al campo de especialista para verlo automáticamente en fila. Vean que cuando ustedes le dan un clic al cuadradito de especialistas, automáticamente va a ir a filas por defecto, siempre. Otra forma de llevarlo a filas es darle clic derecho al título de la columna y aquí van a ver un ítem llamado agregar a etiqueta de fila. ¿Vean? Esa es otra opción. Aparte del check al cuadradito, también pueden darle clic derecho y marcar agregar a etiqueta de fila.
O si fuera el caso, también llevarlo a columna o a valores. Depende de ustedes. O agregar a filtro de informe, que lo vamos a trabajar en un par de segundos. Otra forma es arrastrarlo. Vean, ustedes le dan un clic al título y lo arrastran, lo llevan al área donde quieran. Perfecto. Luego, vamos a vamos a crear aquí un campo calculado. ¿Ya? Vamos a crear un campo calculado, pero antes, sí, primero vamos a crear el campo calculado antes de crear la tabla dinámica. Vamos a crear un campo calculado porque si vemos en la hoja database tenemos una columna llamada importe y es una columna que tiene un valor sin IGB. El reporte que yo quiero mostrar aquí, agrupado por años y por trimestres, quiero que el importe se vea con IGB. Hay dos escenarios que pueden presentarse, o dos escenarios que ustedes pueden escoger, mejor dicho. El primer escenario es que ustedes digan, ok, no hay problema, voy a agregar una columna IGB, una columna total que voy a sumar los dos, y esas dos columnas lo voy a agregar a mi tabla dinámica y con eso lo trabajo. Y funciona, funciona. Pero para no agregar muchas columnas a la base de datos, yo puedo crear una nueva columna en la cual no modifica la estructura de la base de datos. Y eso se llama campo calculado. ¿Qué es un campo calculado, profesor? Un campo calculado es una columna, voy a llamarlo así, virtual, ficticia. Físicamente no existe en la base de datos, pero yo puedo crearlo virtualmente dentro de mi tabla dinámica. Y, profesor, ¿y cuál es la ventaja? La ventaja es que no voy a llenarme de nuevas columnas en mi base de datos, sino que lo voy a crear directamente en la tabla dinámica. Y eso es importante, profesor, porque yo lo puedo hacer directamente en la hoja de cálculo. Es importante porque así no me lleno de columnas y, y si tengo una base de datos pesadita, entonces llenarme de columnas es un poquito, van a darse cuenta que se vuelve pesado el archivo. Perfecto. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es ir a la pestaña Análisis de tabla dinámica o herramienta de tabla dinámica y vamos a seleccionar la hoja llamada o el grupo, vamos a ubicar el grupo llamado Cálculos. Acá está, Cálculos. Y dentro del grupo Cálculo vamos a encontrar el botoncito llamado Campos, Elementos y Conjuntos. ¿Ya? Lo vamos a seleccionar. Va a haber un menú y en ese menú vamos a seleccionar campo calculado. Campo calculado. Perfecto. Y aquí vamos a tener esta ventana. Esta ventana, ojo, ojo, sí, tómanle un screenshot mentalmente, ¿ya? Una captura de pantalla mentalmente. ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita están empezando a trabajar campos calculados en una tabla dinámica. Más adelante van a trabajar campos calculados en Power Pivots. Más adelante van a trabajar campos calculados en Power Query. Más adelante, ya en el otro curso de Power BI, campos calculados también en Power Pivot o las medidas. Y la ventana que se utiliza en todos estos elementos que les he mencionado es similar a esta. Similar a esta. Entonces, si tenemos claro este procedimiento que vamos a aprender, ya tenemos una buena base para ver los campos calculados en las otras herramientas de administración de datos que tenemos en Excel y en otras aplicaciones que manejamos en Microsoft. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en este nuevo campo es ponerle un nombre. Y le vamos a poner un nombre llamado T general. Profesor, ¿y le pone total? Lo que pasa es que el nombre del campo calculado no puede ser el nombre final que quiero que se muestre en mi tabla dinámica. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Ok. Si yo quiero que en mi tabla dinámica, acuérdense que si yo pongo acá total y muestro mi campo calculado, en la tabla dinámica va a aparecer el nombre de suma de total. Perfecto. Y yo borro, cambio ese nombre, le pongo total, me va a decir que ese nombre total ya existe en la columna que se muestra acá en ese listado y no me va a dejar utilizar ese nombre. Por eso que una recomendación es que el nombre del campo calculado no sea igual al nombre final que va a tener esa columna
en mi tabla dinámica. Pero sí un nombre que me haga referencia a qué se está mostrando. En fórmula es la operación que se va a ejecutar y aquí solamente podemos trabajar fórmulas. ¿Cómo así, profesor? ¿No puedo usar la función suma? No. ¿Y máximo? No. ¿Y mínimo? No. Solamente fórmulas. Multiplicación, división, sumo dos columnas entre otra columna, fórmulas. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, y vean que el primer símbolo ya ni siquiera les ha dejado en blanco y les ha colocado el símbolo igual. Entonces, el primer símbolo que debemos colocar en una fórmula, una función, es el símbolo igual. No se olvide, cuidado con los exámenes. Entonces, vamos a darle doble clic al campo importe para que reemplace este cero que estaba aquí y le ponga la palabra importe. Si por cosa de la vida quedó el cero, sale igual cero importe, borren el cero. Manualmente. Entran al campo y borran el cero. ¿Ya? Puede suceder. Muy bien, importe. Ahora voy a ponerle por 1.18 para agregarle el 18%. ¿Ya? Recuerden que de soles a dólares es división y de dólares a soles es multiplicación. Que no es el tema, pero para hacer un refresh a los alumnos que me han enviado su práctica el día de hoy. ¿Correcto? Ahora, importe es por 1.18 porque le estoy agregando el 18%. ¿Ya? Perfecto. Vamos a darle a aceptar. Listo, ya me sale aquí la columna total general. Y vean, dice suma de T general. Si yo hubiera querido que el nombre final sea T general, vean que aquí ya existe un T general. Y vean, yo voy a cambiarlo acá. Y que me dice, el nombre de la tabla dinámica ya existe. Este nombre ya existe, ya está acá. Por eso no puedo reutilizarlo. Por eso, siempre y cuando mi nombre final hubiera sido T general. ¿Ya? Entonces, lo que yo debo hacer es que el nombre que va a ser el nombre final no sea el nombre del campo calculado. Vean que mi nombre final es total. Y acá le pongo total, no afecte nada porque se llama T general. Si yo lo hubiera puesto total aquí, ahí sí hubiera tenido un problema. Bien, una vez que tengo los importes, ahora lo que vamos a hacer es llevar la columna fecha, lo vamos a arrastrar, ¿ok? Lo vamos a arrastrar a columnas, o lo que vamos a hacer es darle clic derecho al nombre de fecha, y aquí vamos a ver el ítem llamado agregar a etiqueta de columna. Le damos un clic y ya tenemos nuestra tabla. Aquí es importante, y eso justo mi intención, es que de acuerdo a la versión del Excel, el Excel lo va a agrupar automáticamente. Y en las versiones 2010, que suele suceder, no los agrupa, sino se va a ver toda una lista de columnas con la fecha de la base de datos. Entonces, ¿qué pasa, profesor? Que en el video a usted se ve que los agrupa automáticamente y en mi Excel no lo hace. Es netamente un tema de versión del Excel. Las versiones más recientes tienen feature o características nuevas que son agregadas en las actualizaciones y las anteriores todavía no, y no lo van a hacer. Entonces, por eso que se muestra. Ahora, profesor, pero a mí me sale todas las columnas con fechas. ¿Cómo lo podría resolver? Fácil. Lo primero que debemos hacer es seleccionar una celda con la fecha. Por ejemplo, aquí voy a salir 1 de enero del año 2019. Perfecto. Lo selecciono. Y además, por ejemplo, aquí en nuestro caso, vemos que sale año y luego sale trimestre, ¿correcto? Y lo que quiero es que salga con la misma información, pero aquí también quiero quitar estos subtotales, que también es una de las consultas que he tenido esta semana. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Vamos a seleccionar una celda con fecha, en este caso es 2019. Aquellas personas que les sale todo de forma vertical y le muestra la fecha, una fecha, 1 de enero del año 2019. Se selecciona, nos vamos a análisis de tabla dinámica y en el lado izquierdo vamos a encontrar un grupo llamado grupo, que tiene el mismo nombre, y crear grupos de campo. Ojo, primer punto, seleccionar la celda con fecha. Si me seleccionan una celda con números, eso nunca se va a habilitar. Entonces, ingresamos y aquí vamos a ver que sale años, trimestres y meses. Y lo vamos a cambiar y le vamos a poner solamente trimestres y años. Trimestres y años. Solamente dos. Trimestres y años. Le damos a aceptar y vemos que ya tenemos nuestras dinámicas. Años, trimestre 1, trim 1, trim 2, trim 3, trim 4. Perfecto. ¿Ya está? Listo, ya tenemos nuestra tabla dinámica. Profesor, pero aquí en la tabla dinámica que están creando aparece un subtotal del que dice total 2019 y en el lado derecho también aparece un subtotal del año 2020 y eso no quiero verlo en mi tabla dinámica. Perfecto. ¿Cómo lo retiro? Muy fácil. Primero, seleccionamos cualquier celda de la tabla dinámica y nos vamos a la pestaña Diseño en la parte superior. Pestaña Diseño. Y en el lado izquierdo, el primer botón, van a ver que dice Subtotales, que habla sobre justo esta columna que se ha agregado. Entonces, lo que hacemos es ingresar a Subtotales y decimos No mostrar subtotales. No mostrar subtotales. Le damos un clic y los subtotales han desaparecido. ¿Está? Limpio, parejo. Perfecto. Ahora, otro punto. Profesor, en vez de trim 1 quiero poner trimestre 1, el nombre completo. ¿Cómo lo puedo cambiar? Solamente con darle un clic a la celda y ponemos trimestre, lo chancamos. Trimestre, espacio 1, enter. Me voy a la otra celda y lo chancamos. Vean, he colocado solamente un clic y escribo trimestre, espacio 2. Acá también, trimestre, espacio 3. Y aquí, trimestre 4. Enter. Y listo, ya tengo los nombres. Entonces, cuando queremos crear una tabla dinámica en la cual se está trabajando con fechas, hay que tener ese tipo de este tipo de condiciones, ¿correcto? Para poder trabajarlos. Perfecto. Y luego, como último punto, algo que siempre pido en las tablas dinámicas que trabajamos, es que le demos un formato de tabla. Le vamos a poner un color. Listo, ahí está. Para que tenga una apariencia adecuada. Siempre en mis ejercicios le vamos a poner un formato de tabla. ¿Ok? Listo. Perfecto. Ya está. Muy bien. Entonces hemos trabajado con fechas. Fechas y lo hemos personalizado. Perfecto. Ahora, otro punto. Otro punto a trabajar. Uno de los... una de las escenarios que podríamos encontrar cuando trabajamos con tablas dinámicas y trabajamos dentro de nuestra empresa es que de una estructura de tabla dinámica que ustedes tienen, que ya está definido, necesitan crear esa misma estructura en diferentes hojas, pero con ciertos filtros. Por ejemplo, vamos a crear una tabla dinámica en la cual va a tener una lista de clientes, los servicios que sean ofrecidos a estos clientes, y se va a tener un filtro general de los especialistas. ¿Ya? Vamos a crear ese reporte primero y ahí lo vamos a explicar que se va a entender mucho mejor. Entonces, vamos a crear una nueva hojita y le vamos a poner reporte 2. Enter. Muy bien. Vamos a ir a la hoja Database. Vamos a seleccionar nuestra tabla dinámica
Y vamos a ir a la pestaña Insertar. Vamos a ir al botón que está en el lado izquierdo, que es Tabla Dinámica. Vamos a darle un clic. Y en la ventana que estamos viendo, vamos a marcar hoja de cálculo existente y luego de él vamos a darle un clic al cuadrado en blanco, al textbox, que está con el título de ubicación. Vamos a darle un clic ahí, vamos a reporte 2 y vamos a seleccionar la celda A3, ¿correcto? Por ejemplo, A3. Y le damos a aceptar. Perfecto. ¿Cuál va a ser la estructura que vamos a crear? La estructura va a ser la siguiente. Vamos a marcar clientes para que se vea en filas. Luego vamos a llevar proyectos. Vamos a llevarlo a columnas. Una forma sencilla, como lo he estado mencionando, es darle clic derecho al nombre del proyecto. Y aquí vamos a ver el ítem que dice agregar a etiquetas de columna. Y le damos un clic. Y ya lo tenemos ubicado. Y luego vamos a seleccionar total general. Y ahí tenemos los importes. Perfecto. Entonces ahí vemos la estructura Microsoft 365 y Azure. Voy a revisar mi base de datos. Ya. Muy bien. Entonces ya tenemos esta estructura. Tenemos toda la lista de los clientes que se han trabajado. Tenemos también los servicios y sus importes. Vamos a ponerle un estilo. Vamos a ponerle un colorcito. Ya está. Y luego vamos a llevar el campo especialista, lo vamos a llevar a filtros. Vean, lo voy a marcar, lo vamos a llevar a filtros. ¿Por qué? Porque ese campo va a ser utilizado para poder filtrar por especialista y ver cuáles son los clientes de ese especialista y cuánto se ha vendido a los dos servicios que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer a este título especialista, clic derecho, y vamos a marcar agregar a filtro de informe. Y vamos a ver que en la fila número 1 vamos a encontrar la columna de especialista. En esa fila vamos a ver que en la celda B1 tenemos un cuadro, una celda que tiene una lista. Y acá tenemos la lista de todos los especialistas que tenemos en la base de datos. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, ver las ventas de Diana Portugal, porque ahorita, como ven, dice todas, significa que se está viendo las ventas acumuladas de todos los especialistas. Si yo solamente quiero ver las ventas exclusivamente de Diana, seleccionamos Diana y le damos a aceptar. Y vamos a ver que solamente tenemos aquí las ventas de Diana. Si yo quiero ver las ventas de solamente Roberto, marco Roberto, le doy a aceptar y veo las ventas de Roberto. Ahora, otra opción que tenemos aquí, no solamente verlo de forma individual. Si yo quiero ver la venta de Roberto y de Diana, por ejemplo, abro mi lista y aquí en la parte inferior vamos a ver el ítem que dice seleccionar varios elementos. Lo marcamos y lo que van a notar es que en el lado izquierdo de cada nombre ha aparecido estos cuadraditos. Esto significa que nosotros lo que vamos a hacer es poder marcar más de uno. Entonces, voy a ingresar y marcamos Roberto y Diana. Correcto. Roberto y Diana. Le damos a aceptar y solamente estamos viendo la venta de Roberto y Diana, el acumulado. Perfecto. Y supongamos que este tipo de estructura de tabla dinámica ya está creada, está perfecto, y lo vamos a enviar a nuestro gerente, a un supervisor, a un cliente, para que la otra persona, con solamente ingresar a este filtro, pueda seleccionar los especialistas y de esa manera tener los importes que han vendido cada uno de ellos. Al enviarlo,
hemos recibido un feedback de esta persona y nos ha dicho que se le está complicando ver a grosso modo, de una manera mucho más rápida, la información de cada especialista. Entonces, lo que él quiere ahora, aquí todos vamos a marcar todas y vamos a darle a aceptar, ¿ya? Lo que ahora quiere esta persona es que se cree una hoja por cada especialista. Ojo, recuerden que aquí hemos marcado todas, tienen que ver aquí que diga todas. La persona que ha recibido quiere que nosotros le entreguemos ahora ya no una hoja con un filtro en la parte superior donde se ve de cada especialista, yo tengo que marcarlo. Lo que ahora quiere esta persona es que por cada especialista se cree una hoja de forma independiente y se vea esta estructura que ya está diseñada, pero con las ventas de cada uno de ellos. Eso quiere decir que esta persona quiere que haya una hoja que se llame Carlos Lescano, haya una estructura de la que estamos trabajando, que ya está, digamos, validado, es la que nosotros queremos trabajar, pero que sea solamente y se vea las ventas de Carlos Lescano. Otra hojita que diga de Diana Portugal y con la misma estructura se vea la venta de Diana Portugal y así sucesivamente para el ingeniero Kenny Aguirre, Laura Caballero y Roberto Pérez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ver un método para que se pueda crear por cada representante una hoja independiente utilizando esta estructura de tabla dinámica y solamente se vea las ventas de cada uno de ellos. Esto va a funcionar si los nombres que se van a crear por cada hoja están en el área de filtros. Si no están ahí, entonces no va a funcionar. Entonces vamos a ver la secuencia de cómo trabajarlo. Primero, seleccionamos una celda de la tabla dinámica, ¿ya? Seleccionamos una celita y vamos a irnos a la pestaña Análisis de tabla dinámica o herramienta de tabla dinámica. Cualquiera de las dos opciones. Luego en el lado izquierdo vamos a encontrar un grupo llamado tabla dinámica. Acá está, tabla dinámica. Y dentro de este grupo vamos a encontrar un botoncito llamado opciones. Y en el lado derecho vamos a ver un iconito que es con una flechita hacia abajo. Vamos a seleccionar la flechita hacia abajo y vamos a ver un menú. Y este menú tiene la palabra opciones, mostrar páginas de filtro informes. Entonces, este último, que es de la lista, el segundo, mostrar páginas de filtro informe, lo vamos a seleccionar. Y vamos a ver que aparece una ventana y solamente nos va a mostrar los campos que están en filtros, nada más. Entonces, eso quiere decir que los valores que tenemos en ese campo en filtros son los valores que se van a crear una hoja de forma independiente. No, profesor, pero yo quiero que sea por proyectos. Entonces, proyectos lo tendrías que llevar a filtros. No, profesor, no lo quiero llevar. No va a funcionar. Profesor, yo quiero que se haga por cada cliente. Muy bien, cliente lleva los filtros. No, profesor, no quiero que esté en filtros. No va a funcionar. Los campos deben estar en filtros. Por eso, si ven aquí en esa ventana, solamente aparece el campo de especialista, porque ese campo está en filtros. Muy bien, le damos a aceptar. Y vamos a ver que automáticamente, voy a quitar esta parte de acá, no va a aparecer una hoja llamado Carlos Lescano, donde en la parte superior vamos a ver que solamente está Carlos Lescano. Vemos otra hojita llamada Diana Portugal, donde vemos la venta de Diana Portugal, Kenny Aguirre, Laura Caballero, Roberto Pérez, y tenemos reporte 2, que lo voy a llevar aquí en el lado izquierdo, donde está el general. Acá está. Entonces vean que he podido crear por cada ítem que aparece en el campo de especialista, que está en el área de filtros, solamente así va a funcionar.
puedo crear una hoja por cada ítem de dicho campo. Muy bien, entonces es algo que es importante conocerlo para poder trabajarlo. ¿Ya está? Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver en el siguiente punto, vamos a ver cómo trabajamos una vinculación con segmentación de datos, que es, digamos, el principio de ver cómo elaboramos un mini dashboard. Entonces vamos a crear tres gráficos. Vamos a hacer una pequeña personalización, ¿correcto? Y vamos a ver cómo a través de una segmentación vinculamos, ¿correcto? Vinculamos esa segmentación con los tres gráficos que vamos a trabajar. Entonces, para esto vamos a crear una nueva hojita que se va a llamar reporte 3. ¿Listo? Y voy a crear otra hojita llamada datos. En la hoja de datos es donde voy a llevar la estructura de las tablas que voy a utilizar para graficar, y esos gráficos los voy a llevar a la hoja reporte 3. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tablas dinámicas vamos a construir en la hoja reporte 3? Vamos a crear tres tablas dinámicas. Uno de los procesos, otros de los especialistas y otro de los tipos de proyectos. Entonces, vamos a ir a la hoja database, ¿ya? Y aquí vamos a crear la primera tabla dinámica que lo vamos a llevar a la hoja datos. Ojo, la hoja datos. Vamos a ver, seleccionamos cualquier celda de la tabla, pestaña insertar y en el lado izquierdo vamos a seleccionar tabla dinámica. Y luego en la parte inferior vamos a seleccionar hoja de cálculo existente y le damos un clic al cuadrito llamado ubicación. Le damos un clic, le damos un clic a la hoja de datos y le damos un clic a la celda A3, por ejemplo. Y le vamos a dar a aceptar. Vamos a crear un gráfico, ¿ok? Vamos a seleccionar estatus, primero una tabla dinámica, perdón, estatus, y vamos a seleccionar el campo T general. Perfecto, ya tenemos el importe, tenemos los procesos. Ahora, vamos a regresar a la hoja database para crear la segunda tabla dinámica. Nuevamente, seleccionamos cualquier celda de la tabla. Vamos a ir a la pestaña insertar. En el lado izquierdo vamos a seleccionar tabla dinámica. Seleccionamos hoja de cálculo existente y marcamos el cuadro de ubicación. Luego nos vamos a la hoja datos y vamos a darle un clic a la celda A10. Siempre dejando 3 líneas, 4 líneas separado de la otra tabla dinámica para que en caso de que cambie la estructura de la tabla dinámica no afecte a la siguiente. Correcto, le damos a aceptar y aquí vamos a crear lo siguiente. Vamos a seleccionar de la lista de campos, vamos a seleccionar especialista y vamos a seleccionar T general. Perfecto, ahí vemos los importes, todo listo. Ahora, vamos a crear una última tabla dinámica. Vamos a seleccionar Database, vamos a ingresar a la pestaña Insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, un clic al cuadro de ubicación, la hoja datos y vamos a crear la última tabla dinámica y le vamos a escoger con los valores de proyecto y T general. Perfecto. Ya está. Ya tenemos nuestras tres tablas dinámicas. A estas tres tablas dinámicas le vamos a poner un nombre de tabla dinámica, así como hemos creado un nombre de la tabla, de la base de datos.
la tabla dinámica también tiene un nombre. Entonces, en la hoja datos, seleccionamos la primera tabla dinámica. Nos vamos a la pestaña herramienta de tabla dinámica o análisis de tabla dinámica, según la versión del Excel. Y en el lado izquierdo vamos a encontrar un primer grupo llamado tabla dinámica. Y aquí vamos a ver que aparece un nombre de la tabla, que puede ser tabla dinámica 13, 12, 11, puede variar. Y aquí vamos a cambiarle de nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, database 01 y le damos enter. ¿Ok? Le vamos a poner el nombre database 01. En la segunda tabla dinámica lo vamos a seleccionar y le vamos a poner de nombre database 02 y le damos enter. Seleccionamos la tercera tabla y le ponemos de nombre database 03 y le damos enter. Y le damos enter. Perfecto. Una vez que tiene los nombres, vamos a crear un gráfico dinámico de la primera tabla dinámica. ¿Correcto? Entonces vamos a seleccionar cualquier celda de la primera tabla dinámica. Vamos a ir a la pestaña análisis de tabla dinámica o herramienta de tabla dinámica. Y en el lado derecho vamos a encontrar el botón de gráfico dinámico. ¿Correcto? Lo vamos a seleccionar, gráfico dinámico, y vamos a coger un gráfico para nuestro reporte. Vamos a darle un clic y vamos a coger de la categoría circular, vamos a coger el modelo de anillo. Acá está. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y lo primero que vamos a hacer es quitarle los botones del filtro. Vamos a quitarle los botones del filtro. Para quitar los botones de filtro, seleccionamos el gráfico y nos vamos a ir a la pestaña Análisis de gráfico dinámico y en el lado derecho vamos a encontrar el botoncito llamado botones de campo. Le damos un clic y aquí vamos a poder borrar esos botones que no nos van a ayudar en nada. Perfecto. Luego de ello, vamos a seleccionar este borde. Ven aquí, en naranja y azul, vamos a darle clic derecho a uno de ellos. Y del menú que se va a visualizar, vamos a seleccionar el último ítem que dice dar formato a serie de datos. Lo vamos a seleccionar y aquí en la parte, en el tablero que se muestra en el lado derecho, en la sección de tamaño del agujero del anillo, dice 75%. Se lo vamos a cambiar a 50%. ¿Correcto? Y ahí lo tenemos. ¿Listo? Ahora vamos a ir al iconito del pincel y vamos a darle un color. Voy a coger el último, que es la paleta número 4. Perfecto. Y aquí vamos a ponerle título, reporte de estatus. ¿Listo? Tomamos este gráfico, control X para cortarlo y nos vamos a reporte 3 y lo vamos a pegar aquí. Ya está. Voy a ponerle 90% de zoom. Y luego vamos a pegar otro gráfico dinámico. Para eso vamos a ir a datos. Voy a seleccionar la segunda tabla dinámica, database 02. Le damos un clic y vamos a crear un gráfico dinámico. Ese gráfico dinámico va a ser de la categoría barras. Ya está, seleccionenlo. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestro gráfico.
Muy bien, seleccionamos y le vamos a quitar los botones del filtro. Para eso, bueno, nos vamos a análisis de gráfico dinámico y marcamos botones de campo. Vamos a ir al iconito del pincel. Vamos a color y también vamos a coger color verde. Y le vamos a poner aquí de título reporte de especialistas. Ya está. Control X. Nos vamos a reporte 3 y lo pegamos aquí debajo. Perfecto. Voy a quitar un zoom más. Vamos a poner el 75. Ya está. Y vamos a traer el último gráfico dinámico. Vamos a datos. Seleccionamos el último gráfico, la última tabla dinámica, perdón. Y vamos a seleccionar análisis de tabla dinámica y gráfico dinámico. Y vamos a entrar a circular y vamos a dejar el gráfico circular por defecto. Le damos a aceptar y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a quitar los botones de filtro y le vamos a dar un color de la misma paleta, número 4. Y le vamos a poner reporte de proyectos. Ya está. Lo cortamos y lo pegamos en reporte 3. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una segmentación. Entonces vamos a seleccionar un clic al primer gráfico. Seleccionamos un clic al primer gráfico. Nos vamos a la pestaña Análisis de gráfico dinámico. Y en el lado izquierdo vamos a seleccionar Insertar segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. Vamos a ver la lista y vamos a seleccionar especialistas. Vamos a seleccionar especialista. Le damos a aceptar. Segmentación lo vamos a colocar aquí y le voy a dar un colorcito. Perfecto. Y le voy a quitar las líneas de las celitas. Nos vamos a la pestaña vista y le quito el check de líneas de cuadrícula para que esté así en blanco. Perfecto. Ahora, si yo a esta segmentación aplico un filtro, van a ver que solamente está trabajando o solamente se está aplicando a este gráfico. ¿Por qué? Porque a la hora de crear la segmentación de datos, yo seleccioné este gráfico, por lo cual se está generando una vinculación con la segmentación de datos que he creado. Pero yo necesito que esta segmentación también afecte a los otros dos gráficos, que no solamente sea el primero. Entonces lo que hacemos es generar una vinculación con las otras dos tablas dinámicas, ya que se está trabajando con esta y esta acá. Entonces, para realizar esta vinculación, seleccionamos la segmentación de datos especialista, nos vamos a su pestaña, segmentación o herramientas de acuerdo a la versión del Excel, y en el lado izquierdo vamos a encontrar el iconito de conexiones de informe. Conexiones de informes. Vamos a abrir y lo que vamos a hacer es visualizar todas las tablas que hemos creado en este libro. Pero vamos a ver que hay 3 tablas que tienen un nombre personalizado. Y también, bueno, nos indica el nombre de la hoja. Pero esas 3 tablas con el nombre personalizado lo vamos a seleccionar, que son las tablas dinámicas que la segmentación se va a vincular para que afecte a estas dos restantes y los gráficos también se actualicen. Entonces, una vez que hemos marcado las otras dos tablas
dinámicas, le damos a aceptar. Y ahora vamos a ver que si yo aplico un filtro, también aplica ahora a los tres. De tal manera que tenemos un control general de los tres gráficos con una sola segmentación de datos. De tal manera que aquí ya tendrán un mini dashboard en Excel. Y así de fácil. ¿Correcto? Entonces vean que tenemos en tales dinámicas al inicio puntos estratégicos que nos van a ayudar a poder trabajar bien con esta herramienta. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, les agradezco bastante su participación el día de hoy. Les agradezco su presencia y aprovecho para desearles un feliz año y ya nos estaremos viendo el próximo año. ¿Correcto, señores? Que tengan un buen fin de semana, disfruten la semana que viene, pasan muy bien con la familia y ya nos estamos viendo el próximo año. Gracias a todos y nos vemos el próximo, nos vemos ya según la programación que Camis va a lanzar. ¿Correcto? Gracias, Marcos. Gracias a todos. Nos vemos hasta el próximo sábado.